¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Con Más Salud. No se extrañe, simplemente es que estamos empezando el programa fuera de plató para explicarles las importantes propiedades nutricionales y medicinales que tiene la planta que está al lado mío y que seguro que ya todos han podido identificar. Estamos hablando de la tunera, cuyo nombre científico es Opuntia, una planta muy extendida en todas las Islas Canarias y en donde se han llegado a constatar hasta 6 especies diferentes. Como podrán comprobar, la planta que está detrás de mí no contiene el fruto, el tuno, porque vamos a hablarles de las propiedades de otra parte de la planta, esta de aquí, que se llama pala o penca de tunera. ¿Por qué? Porque esta parte es baja en calorías, menos que una manzana o una pera. Además, son ricas en fibra y esto permite tener una sensación de saciedad cuando vamos a comer de forma importante, lo que hace que comamos menos cantidad de comida. Esta fibra a su vez va a permitir arrastrar con las heces el azúcar y el colesterol que vamos a tener con nuestra alimentación. No solamente el que pueda arrastrar la fibra, esta cantidad de azúcar, hace que tenga importantes propiedades antidiabéticas, sino que contiene una sustancia, como así se ha podido constatar en numerosos estudios científicos, que nos ayudan a regular nuestro nivel de azúcar en sangre. Contienen también saponina, una sustancia que hacen y que atrapan al colesterol para que se eliminen con las sales biliares y a su vez esto con las heces. Todas estas propiedades hacen que sean importantes para aquellas personas con un alto riesgo cardiovascular, es decir, aquellas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una angina, un infarto o un ictus. Pero no debemos olvidarnos también de las importantes propiedades antimicrobianas y también anticancerígenas que contiene, precisamente esta última por su importante aporte de fibra que hace disminuir el riesgo de cáncer de colon. Es verdad, como les dije, que nuestra cocina canera lo utilizamos mucho, pero les vamos a plantear una forma de poder consumirla muchísimo más fácil, a través de un zumo de pala o penca de tunera. Para ello, vean el siguiente vídeo que nos ha ofrecido nuestro amigo Juan Rivero y luego nos vemos en el plató. Hola, me llamo Juan. Estamos aquí que vamos a hacer un zumo de tunera. Hace 4 o 5 años tenía un problema enorme con el problema del colesterol. Me comentaron, ¿por qué no tomas zumo de tunera? En plan broma. Y yo he pegado a tomar zumo de tunera y hasta la fecha, a los 3 o 4 meses, mi colesterol ha desaparecido los dos completamente. Aparte viene bien para un montón de cosas porque también tenía ácido úrico, se me ha desaparecido el ácido úrico y me encuentro perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se elabora este remedio casero. Aquí tenemos la penca de tunera, que ya está limpia, que luego le diremos cómo se limpia la espina y todo. Tenemos los cubiertos para trinchar y limpiar la cáscara, la piel de la tunera. Hoy le vamos a añadir zumo de piña, pero el zumo le pueden poner el zumo al gusto, al que quieran. Y según el sabor, si lo quieren suave o más fuerte el sabor de la tunera, de la penca. Y aquí tenemos la licuadora para hacer el zumo de tunera. Para limpiar la penca de tunera, aquí en el fregadero necesitamos un esparto, un estropajo, o yo normalmente uso un cepillo pequeño, de esto es muy cómodo. Le damos un poquito y veremos cómo las espinas se van todas. Realmente ya está prácticamente limpia. Vamos a mostrar cómo cortar la penca. Este zumo es bueno siempre tomarlo por la mañana en ayunas. Y ahora vamos a añadir la penca dentro de la batidora.
Hoy el zumo lo vamos a hacer con zumo de piña, realmente es el que uso yo, que me gusta a mí, porque le mata un poco el sabor a la tunera, pero pueden añadir cualquier tipo de zumo que le gusten. Como si es un poco de agua, también se puede hacer con un poco de agua. Una vez licuado el zumo, la penca, ya el zumo se puede tomar directamente. Pero yo realmente a veces lo hago, lo paso por un chino, un colador, para quitar un poco las fibras y es más cómodo para tomárselo uno. Bueno, y aquí ya tenemos ya el zumo de penca terminado para tomar, listo para beber. Yo espero que disfruten de él. Y aparte es muy bueno para la salud, que es lo más importante de todo. Bueno, espero que les hayan parecido bastante interesantes las propiedades que tiene no solamente los tunos, sino las palas o pencas de tunera. Y les puedo asegurar que el zumo que nos hizo nuestro amigo Juan Rivero, pues estaba muy exquisito. Unas palas o unas pencas de tuneras que también son muy útiles, como comenté, para las personas con diabetes. Precisamente de diabetes, una enfermedad que afecta entre el 12 al 15% de la población española, vamos a hablar ahora con Garlene Zamorano, nutricionista de Adigran, la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria. ¿Qué tal, Garlene? Muy bien, gracias. Tu nombre es un poquito difícil de pronunciar, pero sí, es muy bonito. Gracias. Vamos a hablar contigo como nutricionista de un tema que a veces es tabú para muchas personas, complicado para muchos médicos, médicas, enfermeros o enfermeras, y a veces nos quedamos un poquito patinando en los consejos que damos a los pacientes. Por eso vamos a intentar resolver algunas dudas hoy aquí contigo, ¿te parece? Vale. La primera pregunta que yo tengo que hacerte, yo creo que es obligado. ¿Hay algún alimento prohibido para un paciente con diabetes? Pues no, ninguno, en lo absoluto. Que quede claro, no hay ninguno. Ninguno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Comer de una forma equilibrada. Una persona con diabetes debe comer exactamente igual que una persona que no tenga diabetes, siguiendo, digamos, los lineamientos de lo que es una alimentación sana, equilibrada, variada. Cuando hablamos de diabetes, básicamente hablamos de dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se da sobre todo en la primera, aparece sobre todo en la primera infancia, aunque ya ahí estamos descubriendo muchos pacientes en la edad media de la vida que debutan con una diabetes tipo 1, que generalmente requiere insulina desde el principio. Sí. Y luego tenemos una diabetes tipo 2, que generalmente, no siempre, se da en personas con un sobrepeso u obesidad y que se debe a una resistencia de la insulina, y muchas veces estas personas empiezan con pastillas y al final terminan con insulina. Estos pacientes tipo 2 que tienen insulina, la forma de comer, de tener que alimentarse, ¿es similar a los pacientes con una diabetes tipo 1? Desde el punto de vista de los alimentos, pues lo importante en estas personas es manejar raciones, por lo mínimo, ¿no? Para saber exactamente cuánta insulina se deben colocar. Lo que sí le decimos a muchos pacientes en consulta es que si estás con insulina, sí sea un poquito, por decirlo de alguna forma, estricto en los horarios, o más cuidadoso, me gusta esa palabra, sí. Muchas gracias, más cuidadoso en los horarios de tu comida, que no te descuides en las comidas, que básicamente, ¿cuántas comidas tenemos que hacer al día? Igual que una persona que no tenga diabetes, 5 comidas al día. 5 comidas al día. ¿Cómo las repartimos, esa alimentación? Lo ideal es que no pasen más de 3 horas entre una comida y otra, ¿vale? Y organizándose de esa manera, pues, en lo que tú estabas hablando, el reparto de la insulina, pues evitaremos, esas personas que se colocan insulina, evitaremos que aparezcan cuadros de hipoglucemia si se distancia mucho la toma, ¿no? Sí, efectivamente, porque además también incluso para controlar el peso y no llegar a una situación de sobrepeso y obesidad que además puede empeorar la eficacia de la insulina o requerir incluso más dosis de insulina, evitar los atracones solamente en comidas principales, o sea,
comes a las 6, las 7 de la mañana y luego comes a las 3 de la tarde. Ha pasado mucho tiempo y al final vamos a un atracón y no a un control adecuado de la alimentación, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, yo siempre digo, ya es bien conocido porque hay mucha bibliografía al respecto de la importancia del desayuno, pero si tú haces un buen desayuno y te saltas todas esas horas hasta la hora del almuerzo sin hacer una toma intermedia, pues igual la distribución, digamos el suministro de energía no está siendo de acuerdo a lo que va necesitando la persona. Lo que tú hablas de el atracón. El atracón. Y la otra complicación es la cantidad de lo que vamos a desayunar. Tendemos a desayunar algo muy ligero. Sobre todo aquí en Canarias, ¿eh? Demasiado ligero. El desayuno a veces es un cortado o es algo muy simple y realmente lo que vendría a representar comida como tal es la media mañana, cuando debería ser la comida, el desayuno, la comida más fuerte y la media mañana un poquito más ligera. Aproximadamente el 20% de lo que tenemos que ingerir al día debe ser en el desayuno. Más o menos, de 20 a 25%. De 20 a 25, un poquito más me pones además. Yo pondría más. También depende un poco de los requerimientos que tengamos que hacer según el tipo de profesión, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Si es de mayor esfuerzo, pues sí, llegar a ese 25, intentarlo como sea. Sí. Esfuerzo, entre ellos también el ejercicio físico, la alimentación en un diabético que hace ejercicio físico, ¿cómo debe ser? Hay que irla ajustando. Cuando tú me hablas de cómo, va a depender del tipo de diabetes, del tipo de ejercicio, ¿vale? Si se utiliza o no utiliza insulina, porque puede ser tipo 2 que utilice insulina, la insulina requiriente. Entonces va a depender de muchos factores. Importante, de todas maneras, también en esa nutrición, la parte hídrica, o sea, la hidratación, también para evitar algunos y cuidar también con algunos suplementos que se utilicen en ese deporte, ¿no? Claro. Porque pueden requerir o pueden tener un mayor contenido de glucosa de la que podemos utilizar. Sí. Con lo cual también nos puede desestabilizar un poco, ¿no? Sí, si hablamos de hidratación como tal y es una persona que realiza una actividad física regularmente, 2 o 3 veces a la semana, que camina, que corre, pues el agua es suficiente. Si realiza ya un ejercicio un poco más extremo o esa misma persona, aunque realice poca actividad física, pero estamos en verano, por ejemplo, donde va a perder más líquido, a lo mejor necesita una hidratación adicional, pero normalmente el agua cubre el requerimiento hídrico. Otra cosa es que llevemos un suplemento en caso de que notemos síntomas de bajada de azúcar. Exactamente. Que creo que lo mejor sería comprobar si realmente tenemos con el aparatito una hipoglucemia o no, ¿vale? Y luego tomar el suplemento si hiciera falta, ¿no? Porque a veces también podemos malinterpretar algún síntoma precisamente por culpa del esfuerzo. Sí. Hablaste de la importancia del desayuno, que también lo hemos destacado aquí con nuestra compañera Natalia Hernández, la importancia de ese desayuno. A media mañana, ¿qué nos aconsejas que podamos comer? Más o menos debería representar por lo menos un 10, un 15% del requerimiento calórico de la persona y pues simplemente yo soy partidaria más que de una fruta que muchos nutricionistas dicen una fruta a media mañana o en la merienda. Yo soy partidaria a lo mejor de un yogur con unos frutos secos o de un cortado con unas galletas o de una fruta con un yogur, o sea, unas combinaciones un poquito más que sacien más y que a la vez sean mucho más bajas en grasa. ¿Cuántos frutos secos? Porque algunos nos pasamos, ¿no? Como decimos nosotros, lo que cabe en una mano. Debería ser lo que cabe en una mano. Las personas de manos grandes, pues, no la mano abierta, pero lo que quepa en una mano más o menos un puñado. Vale. Y lo que podemos también es variar unos días, podemos utilizar la fruta y otro día el yogur con los frutos secos o con otra cosa, ¿no? Café con leche, que se suele utilizar mucho aquí o cuando vas a un restaurante, porque muchos diabéticos pues trabajan fuera de casa. Sí. ¿Con un bocadillo, con un sándwich? ¿Por qué no? ¿Aconsejable? Va a depender del requerimiento de esa persona. Si es una persona que tiene un requerimiento calórico bajo, un sándwich a lo mejor supera ese 10% de las calorías dependiendo de lo que lleve ese sándwich. Pero sí, perfectamente. Mucha gente también desayuna aquí el gofio, un cereal natural, ¿no? Sí. Pero muchas veces también aquí ya
si están utilizando los cereales americanizados y por tanto azucarados. Un poquito especial cuidado con ello, ¿verdad? Sí, tanto lo digo por el desayuno como a la media mañana. Sí, ¿no? hay un error que tendemos a cometer y uno se da cuenta sobre todo con los niños. Los niños son la visión, el espejo de lo que está sucediendo. Cuando uno va a dar charlas a los niños y le habla de los cereales, lo asocian inmediatamente con los cereales de caja, de eso, que vas al supermercado y lo consigues, lo que tú dices, azucarado. Y cuando uno le dice, el gofio es un cereal, se quedan así, algunos como que no les suena que sea un cereal. Sí, se han cambiado muchos hábitos. Yo soy partidaria de conservar las tradiciones, porque digamos que la forma en que nuestros antepasados se alimentaban era muchísimo más sana de lo que lo hacemos hoy en día. Y el gofio se ha perdido en el desayuno, en Canarias. Me he dado cuenta yo porque los niños que yo le pregunto del gofio, lo comen generalmente es acompañando los potajes, los platos de potaje. Sí. Vale, está bien. Pero es más importante ese cereal que aporta tanta energía en el desayuno, más que en el almuerzo. Se puede comer en el almuerzo, pero en el desayuno es más importante. Claro, también pudiera ser porque después algunas veces nosotros tenemos actividades deportivas, esos niños tienen actividad deportiva en el turno de tarde. Sí, puede ser. Y pudiera ser un poquito más justificado, por lo menos en los niños. Más que por justificar, Pedro, yo creo que es por costumbre, porque está muy rico, añadido al potaje. Una alternativa también que está teniendo mucho éxito últimamente es la avena. Sí. ¿La recomiendas? Sí. Importante, ¿no? Al que no le guste el gofio nuestro, pues que lo sustituya por los cereales de avena enteros. Sí, por supuesto. No triturados. Los copos. Los copos, no sí. La avena triturada. Sí, exactamente. La avena desde hace muchos años está considerada uno de los alimentos más completos desde el punto de vista del equilibrio de los tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Protege frente a enfermedades cardiovasculares, ayuda a normalizar o a regularizar un poco el control de la glucemia, porque al tener ese equilibrio de los tipos de fibra, pues ayuda bastante, y es un alimento que no requeriría añadido de azúcar, salvo esos cereales ya manufacturados, preparados. No, yo que la consumo, te puedo asegurar que incluso hasta por el sabor, ese añadido de azúcar, necesito menos cantidad de azúcar, para darle sabor a lo que estoy comiendo. Un toquecito de canela le pongo yo. Ah, pues mira. Más rico. Que es un poco afrodisíaca también, ¿eh? Bueno, eso no lo sabía, pero bueno. Sí, aquí se utiliza mucho. Desayuno, media mañana, almuerzo. ¿Qué nos recomiendas? Hay algo que a mí me gusta mucho trabajar con las personas, que es, digamos, lo práctico, lo sencillo. A veces nos vamos los nutricionistas a lo complicado, hablando de porcentajes, hablando el 50% de hidratos de carbono, de los cuales el 10% es simples. Y eso muchas personas no lo entienden. Y hay de unos 10 años para acá se ha venido manejando el plato, ¿no? Y a mí me parece súper práctico, no solamente para las personas con diabetes, para todas las personas, la distribución del plato, que la mitad de mi plato esté conformado de vegetales o verduras, la cuarta parte de algo de proteína, que es pollo, pescado, carne, y la otra cuarta parte, el hidrato de carbono complejo. Postre, fruta, bebida, agua, completo. Importante, yo lo digo mucho en consulta, pero por favor, dinos cuáles son los hidratos de carbono complejos. Vale, mira... Hidrato de carbono, todo lo que aporta nuestra principal fuente de energía, es el mayor porcentaje de nutriente que debemos consumir. Puede representar hasta un 60% como un tope máximo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el tipo digamos, de polisacáridos que contienen, de moléculas interiores. De moléculas, me quedé ahí trabada. Los mono y disacáridos, es decir, aquellos que tienen moléculas más simples. Como son la glucosa y la fructosa, por ejemplo, que es y los disacáridos como la lactosa de la leche, ¿vale? Nuestro organismo, digamos que trabaja más rápidamente sobre ellos, los corta más rápido, porque para poder llegar a nuestras células tiene que entrar a las enzimas, ¿vale? Y elevan más rápido nuestro nivel de glucemia. Con lo cual son los que especialmente deben tener cuidado los diabéticos. Exactamente. Sí. ¿Y los complejos? ¿Qué son los complejos? Perdona, que debe ser aproximadamente ese cuarto del plato. ¿De qué? Del plato, del método del plato, la cuarta parte. Los hidratos de carbono complejos. Sí, perfectamente. Y una duda, independientemente, porque ahora hablamos de ellos, esos hidratos de carbono complejos, que lo que yo te preguntaba, son, por ejemplo, el arroz,
Sí. la pasta, ¿cuál más? El pan. El pan. El cuscús. Hay muchísimos, hay pero muchos. yo lo quería decirlo porque nosotros miramos el plato, ¿vale? Sí. Y miramos esa cuarta parte, las papas. La papa. ¿No? No me salía la palabra. Y miramos esa cuarta parte y vemos que hay papas o hay pasta, pero el plato, el pan, no lo contamos porque está fuera. Sí. Esos son truquitos. O sea, ¿lo contamos como esa cuarta parte del pan o no? No, eso va a depender también. Si una persona tiene un requerimiento calórico más o menos alto, O sea, que haga mucho esfuerzo, mucho ejercicio. sí, que la cantidad de calorías que necesita es mucho mayor, perfectamente puede complementar con un trozo de pan. Ahora, si es una persona Que está más tiempo quieta, con la cuarta parte del plato estamos bien. incluido el pan, en el que estamos incluyendo la cantidad de pan, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí. Es que eso quería que lo dejaras tú claro, porque a veces surgen discusiones en la consulta en eso, y bueno, siempre más opiniones, pues es importante, ¿no? 2/3 partes que sean verduras o ensaladas. Sí, sí. Que a veces nos quedamos ahí que parece que siempre que tiene que ser verdura guisada. Verduras, sí, sí. Teniendo especial cuidado también a veces en la preparación de los alimentos, porque, por ejemplo, la zanahoria cruda tiene lo que se llama un bajo índice glucémico, o sea, que sube muy poquito la cantidad de azúcar en sangre, mientras que si la sancochamos, o sea, la guisamos, Sí. se convierte en una, digamos, un poquito más peligrosa, vamos a llamarlo de esa forma, hay que tener con más Sí, cuidado. particularmente si se come como ensalada, por ejemplo. O sea, que esa es la parte adecuada de la zanahoria, cruda como ensalada. Preferiblemente, sí. Si la guisamos, tenemos que tomar menos cantidad. Y acompañarlas con otros vegetales, otros alimentos que retrasen su absorción. Efectivamente, es un pequeño truco, pero bueno, Una ahí cosa, está. sí, una cosa importante ahora que estamos hablando de lo del plato, yo siempre también les digo a las personas, vale, estamos hablando de la distribución del plato y digo, en Canarias se come así, con esa distribución todos los días. No, No. Entonces, le hablo un poco, analizando el plato, la distribución del plato, podemos perfectamente analizar o ver si a través de los alimentos que nosotros consumimos en el día a día, estamos consumiendo las proporciones que me ofrece el plato. sí, es verdad. Ujú. Porque lo que tú dices del método del plato es que estamos hablando de unas proporciones adecuadas. Exactamente. Entonces, lo comparo con esto, potaje de lentejas, ¿vale? Las lentejas, ¿qué son? Son legumbres, son hidratos de carbono. Cuando uno ve un plato de lentejas, pues abundan allí las lentejas. ¿Puede tener verduras? Sí, pero cuando uno lo ve, abundan son las lentejas, que aportan hidratos de carbono. Es cierto que las legumbres aportan mucha proteína y que en un momento determinado lo podemos contar como proteína, si hacemos una buena combinación con otro alimento, ¿vale? Por ejemplo, las papas con las lentejas Combina muy bien. combinan perfectamente bien y me aportan aminoácidos, que son los que hacen las proteínas, aminoácidos esenciales, aminoácidos de buena calidad. Yo me como un plato de potaje de lentejas, no necesito la carne de ningún tipo, ¿vale? Entonces, siempre digo, cuando me como un plato de potaje de lentejas, si lo cuento las lentejas como proteína, con las papas, con la combinación con las papas, hay algo de verduritas allí. A veces le ponemos zanahoria. Sí, pero no es tan representativo porque son trocitos. ¿Qué nos falta para consumir las proporciones que aparecen en el plato? Nos faltan las verduras o la ensalada. Entonces yo digo, de primero me como un plato de ensalada y de segundo mi potaje de lentejas y esta es una comida perfectamente adaptada a lo que serían las proporciones del Claro, plato. ahora entiendo por qué mi madre a veces le ponía también un poquito de col y un poquito de habichuela a ese potaje de lentejas. Perfecto. Y lo hacía Mira un la poquito combinación, diferente. sí, la combinación perfecta. Y si hablamos del potaje de berros, por ejemplo, en el potaje de berro abundan los berros o las verduras. Y a veces le ponemos un poquito de judías y un poquito de papas. Ahí contaríamos las judías como proteína, o sea, un plato completo. Nos faltaría el postre y la bebida. Por tanto, nos estás hablando de platos que llevamos utilizando toda la vida. Toda la vida, por lo que te digo, debemos volver, yo soy de las que piensan que debemos volver a esos platos de cuchara, esos platos que hacían nuestros abuelos, que son, cuando uno los analiza, a veces se pasan un poquito en grasa, pero si nos guiamos por la dieta mediterránea se adaptan perfectamente. Garlene, está muy interesante la conversación contigo, pero el tiempo en televisión es cortito. Ya. Creo que vamos a tener que venir otro día a hablar también de lo que acabas de decir, en ese platito de lenteja o de berro,
cuando además le ponemos pan por fuera, algo de queso y gofio. Uf, qué rico. Que nos estamos pasando también un poquito con los hidratos de carbono. Y con las calorías, por supuesto, sí. O sea, sí. si quieres otro día hablamos de ese tipo Vale, de perfecto. combinaciones que también no solamente los diabéticos tienen que tenerlas en cuenta, sino también aquellas personas que están intentando controlar un poquito su peso. Perfecto. Las recomendaciones que nos estás dando. Vale. Muchísimas gracias. Te esperamos con estas recomendaciones y con muchas más recomendaciones en las terceras jornadas de salud comunitaria de Agüimes. Vale, ok. Muchas gracias y te esperamos todavía también aquí en este programa. Bueno, y nosotros seguimos también con el siguiente vídeo, un vídeo que nos han pedido desde las redes sociales que lo volvamos a repetir y que ya lo emitimos en la temporada pasada. Hablamos de los ácaros. Como muchos de ustedes saben o sufren, los ácaros son una de las causas más frecuentes de alergia en la población. Estos organismos son una especie de arañas pero invisibles al ojo humano. Si quieren, nos acercamos al microscopio y vemos cómo son. Podemos encontrarlos en colchones, alfombras, almohadas y en un sinfín de sitios más. Para evitar que las personas sensibles a estos microorganismos puedan sufrir este problema en su propia casa, vamos a explicarles cómo eliminarlos de una forma mucho más eficaz. Una de las principales medidas que deberás tomar para prevenir los ácaros será ventilar tu casa correctamente, especialmente los dormitorios por las mañanas. Asimismo, deberás llevar a cabo una limpieza frecuente y profunda de las distintas habitaciones de tu hogar. Para ello, te recomendamos aspirar en lugar de barrer, para evitar levantar y dispersar el polvo, y posteriormente fregar el suelo. A la hora de limpiar los muebles y quitar el polvo, también será mejor usar trapos húmedos que secos o plumeros, puesto que estos últimos esparcirán el polvo que contiene ácaros y facilitará su proliferación. No se recomiendan las alfombras ni moquetas para aquellas personas especialmente sensibles o alérgicas a estos microorganismos. De esta forma, si quieres prevenir que crezcan y se reproduzcan, será necesario que las retires o al menos las limpies muy frecuentemente. Por otro lado, las sábanas, mantas o edredones deberán lavarse con agua caliente a más de 50 grados para evitar y acabar con los ácaros del polvo. También se recomienda evitar los colchones de lana y almohadas de pluma, puesto que fomentan la concentración de estos animales. El uso de fundas antiácaros para los colchones y almohadas será de gran utilidad para prevenirlos. También resultará fundamental mantener la humedad de la casa a un porcentaje menor al 50% para reducir el crecimiento de los ácaros del polvo. Por eso, el mejor consejo es ventilar de forma adecuada tu hogar, lo que permite que el aire circule y que limpie y refresque cada espacio de tu casa, sobre todo después de realizar actividades que generan humedad, como bañarte o cocinar. En lo posible, intenta disminuir la producción de humedad. Por ejemplo, al cocinar usa el extractor, tapa las ollas cuando estén hirviendo o cocinando al vapor. Lo creas o no, estas prácticas cotidianas producen más humedad de la que imaginas. Si usas calefacción durante el invierno, manténla a una temperatura adecuada, cerca de unos 19 o 20 grados, pues el aire caliente produce más humedad que el frío. Es bueno también que utilices un absorbente de humedad durante esta época del año, ya que te ayudará a controlar el problema y tener un ambiente más saludable en casa. Detalles tan sencillos como tender la ropa fuera,
ya sea al aire libre o en el patio de luz, te permitirán también disminuir la humedad. Del mismo modo, evita tener demasiadas plantas dentro de tu casa, pues aumentan el vaho. Si tu casa tiene problemas de humedad, es bueno pensar en una redistribución de los muebles que permita una mejor circulación del aire, dejando más espacios libres entre ellos y evitando pegar el mobiliario a las paredes. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Bueno, estamos ya con nuestro siguiente invitado, Juan Antonio García Pastor, médico de familia y comunitaria en el Centro de Salud de Santa María de Guía en Gran Canaria. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy bien, muchas gracias por estar aquí otra vez, encantado de estar contigo en tu programa. Es un placer contar contigo y más cuando hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la comunicación asertiva. Sí, sí. Pero si te parece vamos a dividir este mismo título en dos partes. Por un lado hablamos de comunicación y por otro lado hablamos de asertividad. Por tanto, mi primera pregunta, ¿qué es la comunicación? Como dice un chiste que solemos poner en una especie de cómic que solemos poner en los talleres que damos, la comunicación lo es todo. Esto mismo, comunicación. Esto es comunicación, cada vez que nos expresamos, dos personas que están una frente a otra, se comunica, es imposible no comunicarse. ¿Y qué es asertividad? Asertividad es algo un poquito más complejo, que es difícil a veces de entender, pero yo creo que explicando los tres elementos fundamentales de la asertividad, podríamos llegar a comprender en qué consiste. Consiste en primero en cuando yo te expreso cualquier cosa, te lo digo con confianza y con seguridad. Está claro lo que te estoy explicando y te llega el mensaje de forma adecuada. La segunda característica es que te lo hago emocionalmente controlado, no me descontrolo ni hacia actitudes pasivas ni actitudes agresivas. Y en tercer lugar, cuando me comunico contigo, estoy respetando tus derechos, pero simultáneamente estoy defendiendo los míos. ¿Y qué sería la combinación de ambas? O sea, la comunicación asertiva. Pues vendría a ser algo así como tú dijiste, la combinación entre que tenga un comportamiento asertivo, o sea, de seguridad, confianza, respeto y control emocional, cuando te quiero dar mi mensaje en cualquier contexto y en cualquier relación que establemos. Todo no supongo que es comunicación asertiva, porque en la vida diaria vemos que no nos comportamos tan de esa forma. Por tanto, ¿cuáles son las otras alternativas que tenemos de comunicarnos? Por eso la idea del taller, porque realmente tenemos comportamientos que vamos variando a lo largo del día, a lo largo de la semana. Porque como dicen... Nunca, y también dependiendo quién tengamos delante. Nunca nos levantamos con la misma cara y nunca tenemos, como acabas de decir, perfectamente el mismo que está delante nuestro. Está, por ejemplo, la persona que es muy pasiva, aquella persona que no es capaz de expresar sus derechos y se cree que tiene la obligación constante de aguantar, de tener que respetar los derechos y los comportamientos de los demás. No se ve capacitado para dar seguridad, confianza y sentirse respetado. Y sus emociones son duras de llevar porque se encuentra infravalorado. Después está el agresivo, aquel que piensa que los derechos de él son los derechos únicos que existen y que puede prevalecer sobre los derechos de los demás. Su comunicación es altanera, altiva y genera, digamos, angustia en la otra persona. Y asertivo es el otro caso, en los casos en que nos respetamos y emocionalmente acabamos la conversación de forma controlada. ¿Qué te parece si vemos un vídeo de una animación donde las personas pueden entender un poquito más este último concepto que estás hablando y las alternativas?
Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Bastante interesante y se acerca bastante a lo que sería una comunicación asertiva. En resumidas cuentas, comentábamos cuáles son las características de la comunicación asertiva. Pues repitiendo, era confianza y seguridad en lo que te digo, control emocional en la comunicación que tenemos bilateralmente, y por último, respeto a tus derechos y defiendo simultáneamente los míos. ¿Qué te parece si ponemos un par de ejemplos para que los telespectadores puedan entender un poquito mejor? Me parece genial. Pues voy con el primero. Tus hijos dejan la ropa y la toalla tirada en el cuarto baño después de ducharse. Y podemos tener diferentes formas de comportarnos con ellos. Si nos comportáramos con una comunicación pasiva, ¿cómo lo dirías? Pues le diría, ¿qué voy a hacer? Son mis niños, vaya, se los recojo yo para no montar. Emocionalmente no me encuentro controlado porque me gustaría que fuera un poquito más ordenado, pero ¿qué voy a hacer para no discutir? Los recojo y me siento como humillado, como no me hacen caso, como ninguneado en mi casa. Si la comunicación fuese agresiva, ¿cómo te comportarías? Pues, José, te he dicho 20 veces que el baño se recoge después de eso. ¿No ves que es falta de educación, falta de respeto? Porque el que viene detrás no lo puede usar. Yo creo que estas son las dos más frecuentes, ¿no? Más frecuentes, sí. Pero si la comunicación fuera asertiva. Mira, José, yo quiero respetar, claro, que tú eres joven, que eres impulsivo, que no le das importancia a eso, pero también me gustaría que defendieras mi punto de vista. Me gustaría que cuando yo fuera al baño, después que tú lo usaras, poder usarlo. ¿Qué te parece si la próxima vez, ¿vale?, vas y recoges el baño sin necesidad de tener esta conversación que estamos teniendo? O sea que hemos visto tres formas completamente diferentes. De enfocar las cosas. Aunque mucho más frecuentes son la pasiva o la agresiva, ¿no? Bastante. La más adecuada sería la asertiva, la última. Hombre, es más difícil en el entorno familiar tener más control emocional. Es un sitio donde las emociones transcurren de forma más cotidiana, y lo que es más fácil fuera de tu casa, en tu casa lleva cierta dificultad, ciertos impulsos que a lo mejor no paramos. ¿Vamos con el segundo ejemplo? Sí. Bien. Habías quedado con un amigo, Juan Antonio, a cenar a las 9 de la noche y se presenta sin avisar de que se retrasaría una media hora más tarde. No te pones de buen humor y vamos a ver qué conducta harías en cada caso. Si fuese una comunicación pasiva, ¿cómo te comportarías? Hombre, siempre igual, no se lo diría lógicamente, pero internamente estaría siempre igual. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer para poder disfrutar un poco la velada? Vamos a dejárselo porque él en el fondo es así, y te diría, bueno, Pedro, bueno, menos mal que viniste, hombre, otra vez. Puede ser, bueno, no pasa nada porque te hayas llegado tarde. Pero... Eso lo hemos visto muchas veces. Si quisieras ser asertivo... Me gustaría más ser agresivo. Pues venga, si quisieras ser agresivo... asertivo es la salida. Pedro, hombre, siempre es el mismo, quedamos una hora y llega más tarde. Si yo comprendo que tú tienes tus cosas que hacer, pero mi tiempo también es importante para mí. Yo me pondría más enfadado, ¿eh? Sí, pero como hay público, no hay que excederse mucho. Y si quisiera ser asertivo... Mira, Pedro, a mí me gusta un poco disfrutar de la compañía tuya, porque realmente eres una persona muy agradable, eres un buen compañero y tal, pero sí me gustaría que respetaras mis derechos. Si hemos quedado una hora, ¿podríamos la próxima vez, pues, respetarnos ese tema? ¿Tú crees que podríamos? Sí. Como vemos, estamos hablando de tres formas diferentes y tú, en poco menos de un minuto, has hecho las tres formas también diferentes. Por tanto, veo y deduzco que se puede practicar. Se puede practicar y aprender lo que es un comportamiento asertivo cuando nos comunicamos. Esta es la idea de que pongamos un taller de comunicación asertiva para mejorar las relaciones con nuestro entorno, no solamente en casa, sino por ejemplo en el trabajo también, con nuestros iguales. Un taller de comunicación asertiva en las terceras jornadas de salud comunitaria de Agüimes, ¿no? Nos veremos el viernes 23 por la tarde. Sí, sobre las 6:30, si me recuerdo tu horario, de 6:30 a 8, sí, con María Eugenia, enfermera. Me alegro mucho. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Te esperamos en octubre y, lógicamente, más adelante en ya tu programa. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Bueno, y con ustedes ya nos despedimos por hoy en este programa con Más Salud. Les recuerdo que seguimos en las redes sociales y también en la página web, donde podrán encontrar muchísima más información. Hasta la semana que viene.